STEM Lab, zer izan nahi dut nagusitan? De mayor quiero ser... Bueno, pues ponemos en marcha el último capítulo de la primera temporada del podcast STEM Lab. Yo la verdad es que estoy súper nerviosa, es muy emocionante ver no solo que hemos llegado hasta aquí, sino sobre todo todas las personas que nos estáis viendo, que da hasta un poco de vértigo. Mila esker, bihotz bihotzez, podcast hau jarraitu duzuen guztioi, non zientziak, teknologiak, emakume ahotsa daukan. Muchísimas gracias de verdad por haber seguido este podcast donde visibilizamos referentes que tenemos en nuestro entorno, mujeres increíbles que han dedicado su vida a la ciencia, a la tecnología, y es que dar valor a lo que aportan también es una manera de visibilizar estos campos en los que tristemente todavía a día de hoy seguimos estando infrarrepresentadas. Es un verdadero placer poder cerrar esta temporada hoy con una invitada muy especial. Así que eskerrik asko por acompañarnos hoy a Saioa Leginagoikoa, ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, mila esker bihotz bihotzez gure txoko txiki honetara etortzeagatik, Saioa. Eres directora, jefa de servicio de estrategia digital de la Diputación Foral de Vizcaya. Eso Wow. es, sí. Zorionak, lo primero. Gracias. Es una pregunta así un poco obligada, pero para todos los que no estamos en este campo, ¿cómo definirías tu trabajo? ¿De qué te encargas? Básicamente de intentar transformar la Diputación, o sea, algo sencillito. Al final, todos los servicios que damos a la ciudadanía tienen un componente digital a día de hoy, y entonces es cómo introducir esa digitalización en los servicios y que sean más fáciles y más accesibles para todas las personas. Bueno, dices que es sencillo, pero a mí me parece un gran logro que impacta a las personas de un montón de maneras, a nuestra ciudadanía, ¿no? Sí, impacta muchísimo, o sea, desde cualquier trámite que tienes que hacer, hasta la toma de decisiones en base a datos, a tecnología y demás, pues cambia mucho la forma de dar servicio público. Claro. Bueno, yo me muero de curiosidad de saber cómo se termina en un puesto así. ¿Tú siempre pensaste en esto de pequeña o tú qué soñabas con ser? Pues yo quería ser detective privado, o sea, imagínate, nada que ver. Sí, pero yo creo que ya estaba ahí la cosa esa de investigar, buscar, ver así la causa de las cosas y demás, ¿no? Pero bueno, pues ahora hago otras cosas completamente diferentes, la verdad. Bueno, realmente al final la investigación es eso, ¿no? Una curiosidad, sí. El querer solucionar los problemas que tenemos en nuestro día a día, que no hace falta ser un científico de laboratorio con bata y así para ser investigador. Sí, al final yo creo que es eso, ¿no? O sea, esa curiosidad que tenía desde pequeña por descubrir las cosas, que ahora pues se ha transformado en esa curiosidad por cómo hacer las cosas de forma diferente, cómo innovar, cómo dar mejor servicio. Joder. Y en tu sector en concreto, ¿tú has notado esta falta de mujeres de la que tanto se habla o cómo lo vives en tu día a día? Sí, nosotras tenemos la suerte de que somos un equipo de bastantes mujeres, pero somos la excepción dentro de las administraciones. O sea, yo trabajo con asociaciones del sector público y vemos que realmente es una carencia, que en estos puestos tecnológicos hay muy pocas mujeres. Y además, sobre todo, estamos muy pocas en toma de decisiones y en capacidad de decir cómo hacer las cosas. Claro, es que muchas veces se habla, ¿no?, de los estudios, pero después van más allá en que hablábamos del concepto también de la tubería que gotea, de cómo se van perdiendo pues a lo largo de la trayectoria hasta llegar a los puestos de toma de decisiones. Sí, desde luego es un goteo continuo, sí. Bueno, sí, porque en la administración pública somos muchísimas mujeres. Claro, totalmente. Sí. Y que luego, pues que es una pena porque estás perdiendo la mitad del talento, ¿no? Sí, mucho. Yo te he estado stalkeando todo lo que está escrito últimamente, me he hecho súper fan, pero tú tienes una presencia súper importante en redes sociales, ¿no? Sobre todo en LinkedIn. Sí, o sea, mi red más pública es LinkedIn. También hago algo en X, y luego en Instagram es más a nivel privado, ¿no? Pero toda la parte de trabajo y demás, pues de un tiempo a esta parte, además de hacerla, la cuento, ¿no? Porque parece que si no lo cuentas no existe. Totalmente. Y como es tan extraño a veces lo que hacemos, ¿no? Estrategia digital, dices, ¿es lo que es? Entonces es más fácil pues contarlo y así pues empieza a entender a qué nos dedicamos y qué queremos cambiar. Hombre, pues qué importante, porque muchas veces es muy difícil querer llegar a ser algo que ni siquiera imaginas que existe. Sí. O sea, toda esa labor de visibilizarlo. ¿Tú crees que te ha ayudado profesionalmente también el tema de redes? Yo apunto consejos, ¿eh? Sí, o sea, realmente a través de las redes, a través de contar qué haces y contar a qué te dedicas, incluso los problemas que tienes, pues empiezas a encontrar gente con afinidades, que también se dedican a eso, que se han encontrado los mismos obstáculos
Y al final, pues yo creo que es eso, que las redes son claves para poder construir un futuro y no estar inventando la rueda sola. Totalmente, sí, que al final es algo que nos pasa a todos. Sí. Oye, yo tengo una curiosidad enorme por saber un poco así más acercado a tu trabajo, ¿cómo es un día contigo? ¿Qué haces en tu día a día? Pues aunque las redes parezca maravilloso, me paso el día de reuniones, ¿no? Porque al final nosotras trabajamos en proyectos y pues gestionar un proyecto y gestionar un montón de personas diferentes, personas de tecnología, personas que usan la tecnología y demás, pues te obliga a estar eso, reunida, trabajando en equipo, y tengo muy pocos momentos de soledad, de parar y decir, jo, necesito pensar, y esos pues son los que escasean un poco, la verdad. Al final mi día a día es eso, desde que se ha inventado el Teams, además ya es una locura. O sea, porque te caben más reuniones, ¿no? Sí, caben más, en 8 horas caben muchas más reuniones. Joder. Pero realmente es eso, lo chulo es que no es un trabajo solitario, es un trabajo en equipo, con además personas muy diversas, de diferentes ámbitos, y entonces que aprendes un montón, ¿no? Porque lo mismo me toca trabajar con el área de ganadería y entonces aprendes, pues no sé, cómo hay que tratar a una vaca o por qué llevan un crotal en la oreja, o sea, cosas que no son de mi área, entonces empiezas a aprender cosas muy diferentes, y para las que somos curiosas, aprender todos los días cosas nuevas, pues siempre es un valor. Bueno, y encima que parece a veces como en bachillerato, ¿no? Que te tienes que decantar ciencias, letras, que es como el fin del mundo, pero puedes llegar a trabajar en un campo como muy transversal y saber de todo, ¿no? Sí, al final, o sea, yo estudié ingeniería industrial, pero luego como soy muy inquieta, pues he ido estudiando muchas cosas más, ¿no? Y cosas tan diversas, pues eso, como ser coach por la Escuela Europea de Coaching o aprender lo que era el GovTech con la IE University, o ser experta en innovación pública. Y bueno, y he hecho hasta cosas como ser graphic recorder, ¿no? Que eso pues es algo que dices, y en la administración pública haciendo graphic recorder. Y bueno, pues son cosas así que surgen, que son distintas, y realmente la posibilidad de hacerlas y de aprender con una base de ingeniería industrial, pero que luego vas evolucionando, pues, y conociendo nuevas cosas que igual no son de tu ámbito más estricto, ¿no? Bueno, y al final la ingeniería también te da esas herramientas, ¿no? Como para aprender a buscar las respuestas a las preguntas que tú te vayas planteando. Sí. Me ha parecido muy interesante que has tocado el tema del Teams, que es algo muy desde la pandemia, que se vivió y todo eso. ¿Has notado mucho cambio tú en el trabajo? Sí, al final muchísimas reuniones ya se hacen por Teams, todos los mensajes, todas las llamadas, ya no existe el teléfono, solo existe el Teams. Pero es verdad que para muchos proyectos lo que nos acaba volviendo es la presencialidad, porque para muchas cosas el contacto humano no puede sustituir a la tecnología. Y yo creo que nunca lo va a hacer, ¿eh? Por mucho que digan que vienen los robots y todo. No, yo creo que al final nos gusta tocar, nos gusta pues relacionarnos, entender los problemas, y a veces una conversación lo soluciona mucho más rápido que un Teams o un mensaje. Bueno, es que al final, por mucha tecnología que haya, tampoco puedes olvidar que somos personas tratando con personas, aunque esté el Teams por medio a veces. Pero, oye, y así, la pregunta del millón un poco, ¿no? Pero, ¿y por qué ingeniería? ¿Qué se encendió en ti así cuando tenías que elegir o...? Pues la verdad es que no tenía muy claro. O sea, fíjate que hasta me estuve planteando hacer Bellas Artes, yo creo que de ahí viene mi vena del graphic recorder. Todos la teníamos en la lista, ¿eh? Sí. Yo también. Sí, no, yo creo que lo de crear siempre es algo que a las personas así creativas con la innovación nos ha llamado. Y también la psicología me llamaba, porque mira, para todo tema de tecnología es súper importante entender el comportamiento de las personas para luego ver cómo van a actuar somos como somos. Sí. Y donde tú piensas que todo el mundo va a dar el botón así, de repente dices, no, si es que la gente lo está buscando en el otro lado, ¿no? Entonces, entender el comportamiento de las personas también es bastante interesante. No me lo había planteado de esa manera. Sí, el cómo se comporta la persona usuaria es algo que tiene su punto. Sí. ¿Y luego estuviste contenta con tu decisión o hubo algún momento en el que te planteaste otros caminos? No, o sea, realmente, ingeniería... A ver, es una carrera que es dura, entonces sí que hay momentos en los que dices, ¿para qué me he metido aquí? Pero luego, y porque como en todas las carreras, hay asignaturas que te gustan más y otras que te gustan menos. Entonces,
Bueno, pero eso es muy importante, visibilizarlo. Sí. Que a veces también, muchas veces pensamos en qué quiero estudiar, pero la pregunta es más bien de qué quiero trabajar Sí. y que igual te tienes que tragar un par de asignaturas. Yo no voy a decir cuáles son las mías por si nos escuchan mis profes, pero todo el mundo tiene esa asignatura de la carrera que... Sí, siempre hay alguna que se te atraganta por lo que sea, aunque sea la más sencilla de todas, y que luego a veces es la que más usas. Lo peor es que sí. Y siempre suele ser. Sí. Luego te acuerdas con el tiempo de... Sí. Yo voy a echar un montón de menos el tiempo en la universidad. ¿Tú lo recuerdas así? Sí, bueno, han pasado ya bastantes años, la verdad, pero sí fue una experiencia chula y realmente es la que te abre la mente a decir, bueno, yo creo que, por ejemplo, una carrera como ingeniería te estructura la cabeza, ¿no? Sí. Y entonces te permite luego, pues eso, el buscar siempre la causa y el intentar solucionar problemas, ¿no? Yo creo que ahí es donde nos movemos y eso para cualquier ámbito, pues es siempre válido. Le has conseguido aclarar a mi hermano qué es lo que hacen los ingenieros, que él está ya en tercero, pero seguíamos en casa con la duda existencial, ¿eh? Pues sí. Pero tu perfil en concreto está como también muy vinculado a la, a la economía, a la innovación. ¿Tú siempre habías tenido igual esa vocación de trabajar desde la ingeniería en el sector público o eso luego te vino después? No, realmente me vino después. O sea, fue que conocí la administración pública, hubo una oportunidad de entrar. Pero yo antes trabajaba, bueno, pues la primera vez que trabajé me dieron un libro de programación y me dijeron, tienes que programar. Y dije, uy, ¿voy a programar? Si yo no he programado en mi vida. Y porque en la carrera pues no se estudiaba mucho programación. No era... Que la gente se piensa que sí, ¿eh? Yo creo que ahora sí que se estudia más, ¿no? Porque es algo que es necesario, pero pues cuando estudié yo, pues tenías una asignatura que era así como muy, muy sencillita. Y luego te das cuenta eso que la programación muchas veces es como resolver sudokus. O sea, que te pones ahí, te enganchas y es muy guay, sí. Y que bueno, luego es súper transversal para todos los campos. Sí. De hecho, yo no pensaba, pero hasta yo me he tenido que poner a aprender a programar ahora ya con la carrera de medicina terminada, así que... Sí, yo creo que en todos los ámbitos nos va a tocar un poquito, por lo menos, entender cómo es la programación o qué tienes que hacer para programar. Bueno, y muchas veces también te enseña a hacer las preguntas adecuadas. Uno de los mejores consejos que a mí me dieron es que hay que saber un poquito de todo, lo justo como para que cuando delegues o trabajes con gente, pues saber qué puedes pedir o qué no, que a veces piensas que no te toca, pero la programación nos va a tocar a todos. Sí. Oye, y así, la innovación, que es una palabra que está así como en boca de todos, ¿tienes algún ejemplo de cómo tenemos esto en nuestro día a día en Vizcaya o alguna acción que se está haciendo? Pues realmente, o sea, todo lo que hacemos todos los días de forma un poco diferente, eso ya es innovación, ¿no? Entonces, ejemplos claros, pues no sé, intentamos hacer tantas cosas. Además, la innovación no es algo que de repente surge, ¿no? Sino que tienes que ir, es un cambio cultural y todo cambio cultural es ir trabajando poco a poco con las personas, ¿no? Trabajando el mindset y decir, venga, vamos a ir cambiando un poco la forma de pensar y vamos a llegar hasta este punto. En mi equipo siempre es, vamos a pensar en grande, qué es lo más grande que queremos hacer y luego ya pues lo hacemos en pequeñito y vamos poco a poco escalando. Entonces todos los proyectos que hacemos, pues por ejemplo en el programa de GovTech, que es igual que más has visto en redes, es eso, hacemos pequeños pilotos, probamos cosas nuevas enfocadas de forma completamente diferente a como las estábamos enfocando antes y si funciona, pues entonces ya decimos, venga, pues ahora lo hacemos en grande. Buah, me parece una manera súper guay de verlo, porque es verdad, una vez a mí me invitaron a dar una charla y era sobre innovación, así como la palabra sola, claro, yo iba súper asustada. Cuando pregunté, ¿pero innovación de qué? Es como que todo el mundo quiere innovar, pero a veces que hay que pararnos también a pensar en el propósito, ¿no? Que al final la innovación solo tiene sentido si es como por y para el beneficio de las personas. Eso es el para qué, el para qué de las cosas, ¿no? Es pregúntate varias veces para qué. Y si sigues teniendo una buena respuesta, entonces sigue. Ay, qué buen consejo, me lo voy a apuntar. Oye, estamos hablando del tema del GovTech o así, para la gente que no conozca qué es, que no te hayan stalkeado tanto como yo, ¿podrías contarnos así brevemente? Sí, GovTech viene de gobierno y tecnología, y entonces es llevar la mejor tecnología al gobierno, que a veces, ¿no? Pues incluso mis hijos me decían, ¿pero eso ya no lo hacías antes? No, pues sí, lo que pasa es que es una forma diferente de enfocar esa tecnología, ¿no? Generalmente nosotros y nos pasa en la vida diaria y demás, que dices, quiero esto, bueno, y no es para qué lo quieres. Y entonces es el indagar ese para qué, realmente qué es lo que necesitas,
porque pues, yo siempre pongo el ejemplo de, me duele la cabeza, pues tómate un ibuprofeno, ¿no? Pues igual te duele la cabeza por otras cosas. Sí. Y entonces con GovTech lo que trabajamos es eso, es indagar por qué te duele la cabeza, cuáles son las causas, cuál es la causa raíz, y entonces igual tu solución puede ser un masaje, un paño frío o cualquier otra cosa que no sea un ibuprofeno, ¿no? Pero estamos acostumbrados a decir, hago esto, o sea, me pasa esto, entonces hago esto otro, ¿no? Y entonces así no innova, siempre hacer lo mismo. Claro, es porque vivimos como muy rápido, ¿no? Que a veces no nos paramos a preguntarnos lo que tú dices, el porqué de las cosas. Sí. Y es una pena, ¿eh? Porque la mayoría de problemas se podrían resolver y ahorrarte problemas futuros si encuentras la causa. Sí. ¿Y hay alguna iniciativa o así que hayas hecho en concreto en GovTech de la que digas, esta es mi iniciativa, de la que estoy especialmente orgullosa? O... El propio programa, porque al final nosotras somos facilitadoras de que las personas que dan servicio a la ciudadanía, pues realmente eso, el sacarles a la luz esas problemáticas que tienen. ¿Y tú que estás en este sector, cómo vives? Porque está así como un poco en boca de todos, al final estamos digitalizando, estamos avanzando en la era tecnológica, pero también se habla de que hay gente que se está quedando atrás, ¿no? Sobre todo igual personas más mayores, todos vemos igual problemas de, ay, quiero coger una cita, llamo, es un contestador automático, Sí. que no hay quien se entienda, se desesperan los haitites. ¿Cómo vives tú eso? O sea, yo creo que eso es en un momento de transición, pero en el momento que tengamos realmente asistentes virtuales reales y que la inteligencia artificial nos dé esa ayuda, la tecnología y los servicios se van a democratizar porque todo el mundo va a poder acceder sin tener conocimiento de nada. Es como la renta, ¿no? Hasta ahora, si no sabías de impuestos, era una locura, ahí Ya, con el papel, claro. las cuentas, y ahora pues tú sabes tus datos y ya pues tienes una renta más o menos sin tener que tener conocimiento sobre impuestos, ¿no? Y entonces, básicamente, yo creo que la tecnología sí que estamos en un momento que hay esa brecha de Claro. utilización, pero cuando tengamos verdaderos asistentes, no ese teléfono que te llama y te dice 4 cosas y no entiendes nada. Pero yo solo quería dar de alta a mi vaca Es que que no me acaba de aclaro ni nacer. yo, ¿eh? Ya. O sea... Sí, sí. Esas cosas son las que sí que están poniendo ahora una brecha, ¿no? Pero es verdad que también son ámbitos en los que tenemos que trabajar para que esa brecha no exista. Claro, o sea, ¿tú crees que lo que va a mejorar es la tecnología para ayudar a reducir esa brecha? Sí. Oye, qué perspectiva tan interesante, ¿eh? Sí, es Y- cambiar el... No, y ahora en este momento así de transición para que, bueno, se haga más ágil, tenemos que ponernos todos a prepararnos para el cambio tecnológico. Hombre, yo creo que estamos todos... bueno, el cambio tecnológico nos ha llegado de golpe en todos Sí. los ámbitos, ¿no? Vivimos rodeados de tecnología, en lo privado, en lo público, en nuestra vida personal. Y nosotras, por ejemplo, sí que tenemos programas para ayudar a la gente a aprender Ah, mira, qué bien. a utilizar las tecnologías. Yo creo que más que lo que es la brecha tecnológica es lo que hay detrás, ¿no? Sí. Que ahora el espíritu crítico que hemos perdido y el que nos creemos todo lo que vemos y todo lo que leemos. Es que esa iba a ser, sin ninguna duda, mi siguiente pregunta. ¿Tú cómo lo ves? Todo este tema de la tecnología en las aulas, parece que ahora ya nacemos todos con una tablet bajo el brazo, pero ¿lo sabemos usar realmente para bien o...? La verdad es que es un tema que está muy polémico ahora, porque hay muchos colegios que lo tienen implementado y otros lo quieren quitar. Y yo creo que sí que es una ayuda y que sí que les enseña a los niños y niñas de hoy en día a trabajar con la tecnología, pero combinándola con otros elementos, ¿no? Y que es verdad que dedican muchas horas a estar delante de la pantalla, es verdad. Es verdad. Es verdad, igual que dedicamos En el cole y en todas. casa, ¿eh? Exacto. Entonces yo creo que el problema no está en el cole, está en casa, ¿no? Que en casa se nos olvida que tenemos que hacer otras cosas aparte de estar delante de la pantalla. Pues nos olvida a las personas adultas, entonces, claro, ¿cómo no se va a olvidar a los niños? No, Es totalmente imposible. normal. Y que a veces, mira, yo ahí sí que me voy a mojar. Yo lo que echo de menos en los coles, más allá de la tecnología, es un poco ese espíritu crítico en el sentido de que a veces parece que se enseñan las cosas porque sí, porque son así y hay que estudiarlo de esa manera cuando, joe, y al final los niños pues van dejando de preguntarse el por qué. Y yo creo que con la tecnología simplemente que se pueden cambiar las preguntas, empezarán a hacer preguntas más de lo que hayan aprendido, pero que no hay que perder, no sé, esa llama de la curiosidad, diríamos. Sí, o sea, es eso, el enseñarles a preguntarse, a repreguntarse, a ver si realmente lo que están leyendo, lo que están viendo,
es verdadero, es falso, cuál es la fuente primigenia de esa información, ¿sabes? Eso es lo más así. Bueno, es que ese va a ser un gran reto en el futuro, ¿no? Con todo el tema de las fake news, ahora con la inteligencia artificial, menuda Sí. locura para diferenciar. Sí, pero no solo para niños y niñas, ¿eh? O sea, los adultos también nos tragamos todo últimamente. Yo me las creo todas también, ¿eh? Oye, así por curiosidad también, de tu trabajo, ¿qué dirías que es a ti lo que más te llena? Que digas, esto es por lo que yo me levanto por las mañanas. Uf, pues la verdad es que disfruto mucho trabajando, parece, yo soy un poco adicta. Workaholic. Sí. No, pues al final yo creo que es eso, que ese conseguir cambiar las cosas es lo que nos motiva a seguir trabajando, y la verdad es que el ver que hay cosas que antes estaban haciendo de una forma, pues bueno, pues porque siempre se hacía así, ¿no? La típica frase de, pues ¿por qué haces esto? Porque siempre lo hago así. Y que de repente empezamos a hacerlo de forma diferente porque nos empezamos a repensar el proceso y, pues, ¿por qué pido este papel? ¿Para qué me sirve? ¿No me sirve para nada? Pues no lo pido. Y empezar a simplificar y hacer la vida más sencilla a las personas, pues eso es bastante motivador, la verdad. Qué bonito, ¿eh? Yo creo que hace falta más gente que lo piense de esa manera. Y así como por dar una de cal y una de arena, ¿qué dirías que es lo que más te cuesta? Eso que dices que por la mañana, ¡buf! ¡Qué pereza! Pues cuando tienes que hacer informes y reportes de todo, yo creo que eso es lo que más nos horroriza a todo el mundo, ¿no? Sí, voy a Sobre tener todo que los que coincidir. somos muy creativos, el crear, pues eso muy bien, pero luego cuando dices, venga, pues ahora lo pongo en papel, lo informo, que sepa los resultados, qué tal, eso da un poco más de Sí, pereza. como de... Sí. Buena respuesta, ¿eh? Bueno, y así una pregunta un poco más rara, a ver si te atreves, pero A de ver. todas las cosas tecnológicas que tú tienes en tu día a día, de todas, ¿con cuál te irías a una isla desierta? O sea, ¿cuál no puedes soltar? Pues el ebook, ¿El ebook? el ebook. Ay, me encanta, ¿eh? Sí, Joder, soy qué una bueno. lectora, vamos, ¿Y algún en cualquier libro momento. que nos recomiendes? Pues es que leo de todo. Bueno, sobre todo intento leer cosas cuando estoy con mi ebook. Claro. Ahí he prohibido meter cosas de trabajo y de tecnología y demás. Pues es un gran Entonces tip. solo leo novelas para desconectar un poco el cerebro. Me encanta, Y me ¿eh? encantan las novelas negras, los thrillers. Sí. Bueno, ¿sí? Sí. Oye, todas las mujeres tecnológicas, no sé qué tienen, que son lectoras de novelas, ¿eh? Sí, yo Vale. creo que es un poco para cambiar un poco el chip. Claro, claro. Sí. Oye, y una cosa así, algo sobre Sayoa fuera del trabajo, que digas, me encanta, no sé. Me encanta cocinar y sobre todo me encanta hacer repostería. Ay, qué maravilla. Sí, yo creo que eso tiene también mucho que ver con la carrera, porque al final yo soy ingeniera industrial química. Ah, y te Entonces, despertó ahí también. Sí, o sea, Fíjate. yo creo que todo eso porque la repostería es química y física pura. Entonces, o cumples bien la receta o no te sale. Es que nunca pensamos que la química, la matemática y todo, que está en nuestro día a día donde Sí. menos te lo esperas. Sí, mi madre, cuando yo era más pequeña, íbamos por la calle, me iba explicando las matemáticas de las cosas. ¿En serio? Sí, o sea, te explicaba una papelera, la catenaria, no sé qué, y todo te iba contando las matemáticas Ay, me que iba. encanta. Y te decía que efectivamente la vida eran matemáticas. O sea, que te viene también esa Sí. curiosidad un poco de la familia, ¿eh? Sí, yo creo que si ahora fuéramos por la calle me diría que la vida son datos, ¿no? Porque No, yo creo que las familias tienen un papel totalmente esencial. Yo siempre digo que si siguió encendida, me llama la curiosidad, que fue sin ninguna duda por mis padres también. sí, o sea, en los colegios hacen lo que pueden, pero realmente el trabajo fuerte hay que hacerlo en casa. Sí, a mí siempre me preguntan de, joder, ¿y tus aitas pues también son médicos o son investigadores? Y yo digo, pues en concreto no, pero son la gente que más preguntas se hace y más soluciones intenta buscar. Y yo siempre he pensado que todos llevamos un pequeño investigador dentro. Sí. Vivo intentando demostrarlo sin que la gente se asuste con esto de la ciencia, pero oye, aprovechando que te tengo aquí, que no te puedes escapar, me encantaría pedirte, no sé, un consejo, así como para el futuro, algo que digas, bueno, me hubiera encantado saber esto cuando empecé o no sé. Pues mira, para mí un consejo muy fuerte fue porque claro, al final, ingeniera, mente cuadriculada, ¿no? Siempre va ahí como con esa coletilla. Y cuando yo empecé a trabajar el pensamiento visual, y lo que hacía era, veía las noticias o veía una serie, y entonces de cada frase o de cada noticia dibujaba algo. 4 palos, un círculo, no dibujos artísticos, ¿eh? Y entonces era traducir una frase en un dibujo. Oye, Y entonces todo eso
hace que la mente, en vez de estar pensando tanto en lineal como estamos acostumbradas, y más ahora ya con el ordenador, a pensar en abstracto, en dibujos, y entonces te hace que la mente esté mucho más despierta. Entonces es un buen consejo, pues cuando estés viendo las noticias, que igual es un poco aburrido, pues vaya a hacer un dibujo de cada una de las noticias. Oye, yo lo voy a probar, de verdad, ¿eh? Pues te activa muchísimo el pensamiento visual. Encima dicen que debe ayudar un montón para retener también a nivel de memoria, ¿no? Sí. Y ahora que tuvimos que estudiar para el MIR, yo me aficioné a las reglas mnemotécnicas. Tengo las reglas más absurdas que te puedas imaginar y esas son las cosas que de verdad no te olvidas nunca, vaya. Sí, yo empecé a coger notas en las reuniones con el Notes, porque luego tenía buscador y era maravilloso, ponías una palabra y te lo encontraba, y ahora tengo cuadernos, todo con dibujos y tal, y entonces en cuanto pasa dices, aquí hablamos de solo Ay, con me el encanta. propio dibujo. ¿Y nunca te ha dicho nada alguien de que Sí, hay gente que me pide a ver si puede sacarme una foto a mi cuaderno y cosas de esas. Sí. Ay, voy a necesitar yo ver una foto de esas, ¿eh? Sí. Oye, y luego también hay que decirlo que eres la responsable de este proyecto del podcast STEM Lab. Sí. Solo queda darte la enhorabuena por un lado y me encantaría saber cómo se te ocurrió, de dónde vino la idea. Pues mira, la idea no es nuestra realmente. O sea, nosotras dentro del programa Optech trabajamos con las universidades y les proponemos retos. Y entonces estuvimos justo con la Universidad de Mondragón y les propusimos un reto de cómo conseguir a través de la tecnología pues que hubiera más mujeres emprendedoras. Y ellas nos propusieron la idea de un podcast, entre otros proyectos y tal, y fue uno de los que salió ganadores, ¿no? Entonces dijimos, pues igual no para las emprendedoras, sino sí para potenciar las STEM, pero realmente es una idea que surge de personas de la universidad. Ay, qué interesante, ¿eh? Sí. Y encima que muchas veces te pones a buscar referentes y piensas igual en líderes mundiales o así, pero tenemos un montón de mujeres, de investigadoras en nuestro propio Vizcaya y no las conocemos. Y no las conocemos. Es que a mí me dio hasta vergüenza cuando no conocía los nombres de las invitadas al principio. Vamos, yo espero que todas las personas que nos estén escuchando, por lo menos que no se olviden de eso y de todas las que nos quedan por conocer. Sí. Esa curiosidad por ver cuántas mujeres estamos trabajando en estos ámbitos y haciendo cosas muy chulas. Hombre, sí, yo por ejemplo también con el tema del emprendimiento, a mí si me hubieras preguntado de pequeña, en mi vida te hubiera dicho que iba a montar una empresa y mucho menos estudiando medicina, que es algo como que igual no está previsto en el camino. Pero oye, también qué bonito es salirse del camino y que la vida no tiene por qué ser como te la escriben. Sí, no, la vida no es lineal. La vida no es una línea recta y es un poco esa metáfora, ¿no? del pensamiento visual. La vida también es eso, no es lineal, sino que tiene muchísimos más campos. Qué guay, Sayoa. Oye, ahora vamos a pasar a una parte del podcast que es así como un poco más divertida, pero si te atreves. Venga, va. Bueno. Que no sé decir que no, uno de mis defectos. Eso yo también estoy practicando. Sí. No, va a ser fácil. Yo te voy a lanzar unas afirmaciones pues sobre tecnología, innovación y el mundo digital. Y tú tienes que decir si estás de acuerdo o en desacuerdo, pero la única condición es que aquí hay que mojarse. Vale. O sea, no vale ser en plan tibio de, ay, no sé... ¿Sí? Venga, va. ¿Lista? Bueno, pues empezamos. Ahí va la primera afirmación. Las redes sociales hacen más daño que bien a las nuevas generaciones. Ay. Joder, mojarse. Pues igual sí que hacen daño. Porque falta eso, el enseñarles a gestionarlas, a tener espíritu crítico. Sí, igual sí. Igual con un poquito más de educación desde casa no harían tanto daño. Yo me voy a tener que inclinar contigo en esa, que a veces en redes sociales parece que todos mostramos unas expectativas, también incluso desde el propio trabajo, que no son reales. Que parece que a todo el mundo le va bien siempre, a todo el mundo le dan todos los proyectos y todos los premios, pero luego todo lo que hay detrás de eso, a mí me parece súper guay visibilizarlo. Para conseguir un premio hace falta muchísimo trabajo por detrás. Y todas las veces que te dicen que no, que... Yo creo que a veces vivimos con ese miedo al fracaso. Sí, es una cultura muy de aquí, o sea, el ocultar los errores y no decir, pues mira, que es un poco lo que decía de la red, ¿no? Que lo bonito de la red que estamos construyendo, las personas que trabajamos en estos ámbitos, es contarnos dónde hemos metido la pata. Totalmente. Para que, oye, no metas la pata tú también. Y también echarse unas buenas risas con las historias que da a veces. A ver, voy con la segunda. La automatización va a eliminar más empleos de los que va a crear. No.
No, va a cambiar los empleos, pero no los va a eliminar. Y vamos a tener que trabajar para las profesiones del futuro, ¿no? Sí, o sea, es lo que decía un poco antes, ¿no? Que al final va a convertirse en nuestros asistentes. Entonces, esas cosas que antes se podían hacer con muchas horas de trabajo, pues se van a poder hacer con poco tiempo y entonces nos vamos a poder dedicar a cosas que aporten más valor, o sea, yo sería feliz si la inteligencia artificial fuera capaz realmente de gestionarme los correos de la bandeja de entrada. O sea, imagínate. sería, vamos, Igual es la tarea que menos me gusta a mí del día a día de mi trabajo, ¿eh? organizarlos ya todos en tareas y responder hasta los que son fáciles, mira. A ver, voy con la tercera. La privacidad en Internet es una causa perdida y no hay forma de recuperarla. Bueno, es que, claro, al final trabajamos, o sea, al final queremos todo, ¿no? Entonces queremos estar en una aplicación y entonces le damos sí, venga, acepto, sin leer realmente lo que estamos aceptando. Pasa un poco con esto que estaba de moda hace poco, ¿no? De meter tu foto y te lo convertían en anime o en Los Simpson o en un muñequito de estos, ¿no? De los que se venden, de los POMP. Pues estás vendiendo tus datos biométricos a cualquier empresa de no sabes qué, porque claro, tu cara es tu identidad. Claro. Y la estás vendiendo, ¿no? Qué fuerte. Y no nos damos cuenta, pues porque realmente queremos el muñequito, queremos el dibujito, que es muy divertido, y luego mandárselo a los amigos y demás. Entonces nos metemos en esas cosas pues porque se ponen de moda y vamos todas detrás sin ser conscientes de que realmente estamos regalando datos, regalando información y que realmente, claro, pues cada vez que publicas una foto de tu casa, pues y la publicas públicamente, ¿no? Claro, sí. Pues la gente empieza a conocer tu casa. Nosotras que estamos aquí, ¿no? que saben cómo hablamos, saben cómo nos movemos, pues con la inteligencia artificial van a poder situarnos en nuestra casa, poniéndonos a hablar, a decir cosas, pues que Sí, igual, sí. perdón, voy a beber agua. No, que da como hasta un poco de miedo el escenario así de apocalipsis casi. Es un poco apocalíptico hoy, Jesús. Las hay. Hija, el momento del apocalipsis que me ha puesto hasta nerviosa, ¿no? No, realmente es eso, que sí que tenemos que ser conscientes de que a veces estamos regalando información y que la maldad existe siempre y entonces puede ser utilizada de forma, con la tecnología, mucho más fácil. Ahora, ¿por eso vamos a dejar de publicar? Pues no, pero bueno, hay que tener luego pues el saber que lo que estás viendo sea real o no sea real, esa es la clave. Bueno, y no solo eso, sino también tú cuando das tu imagen o así, ser consciente, aunque la sigas dando y sigas publicando, pero también ser consciente de lo que tú estás dando. Que a veces pensamos, wow, una foto, esto pues tampoco es tan importante. Y en realidad luego, mira, a mí me impresiona un montón. Se pusieron de moda hace unos años como que la gente se hacía un test genético para ver de dónde eran sus ancestros y tal, y te decían, no sé cuánto por ciento, me lo invento, italiano. Claro, y ahí estaban regalando un montón de datos a empresas así como muy libremente. Sí. Y no fueron conscientes hasta que los robaron, que dijeron, ay, también tenían predisposición a enfermedades, y eso luego cómo lo pueda usar imagínate, una empresa que te contrata en el futuro si tiene la información que tú estás predispuesto a tal. Sí, hombre, ahí entra en juego también la ética, ¿no? Sí. Y yo creo que cuando hablamos de tecnologías tenemos que también tener en cuenta la ética de esa persona que va a contratar, esa empresa que va a contratar, no el que ha vendido los datos y bueno, ya de eso no vamos a hablar. Hay poca ética. Pero la ética yo creo que es clave en el futuro para que realmente pues, la inteligencia artificial sea real y sea para todas las personas. Y que muchas veces la ética la gente se la toma en la carrera o en el cole como la asignatura así en plan fácil, que esto no le importa a nadie y lo sacas siendo buena gente, pero cada vez va a ser más importante y con más dilemas grandes. Sí, o sea, va a ser clave para que funcione todo en la ética y el sentido común, ¿no? El menos común de los sentidos. Eso dicen siempre en mi casa también, ¿eh? Sí. Voy con la cuarta que me enrollo mogollón. Los dispositivos inteligentes están invadiendo nuestra privacidad y no somos conscientes en absoluto.
Eso es verdad, nos escuchan todo. Nos escuchan todo. Hasta la nevera a veces, ¿eh? Sí. Sí, nos están escuchando. Todos los aparatos que llevamos por todas partes nos escuchan. Y bueno, hay que ser conscientes también de eso. O sea, es elegir. Sí. Pero es que estés donde estés, algo te va a escuchar. Pero bueno, que sea una elección consciente también. Sí. Que yo creo que al final en el conocimiento pues hay parte del poder sobre nuestros datos. Sí, eso es. El tener soberanía sobre tu intimidad y tus... Claro. Dices, yo elijo tener este aparato en casa, que luego me sube las persianas, me baja no sé qué, es súper cómodo, ¿no? Pues tiene sus consecuencias. Bueno, pues acepto Sí. esas consecuencias. Y también así aceptar las consecuencias de tus propias decisiones, que a veces si no estás decidiendo un poco pues por inercia también, esto de que vivimos tan rápido. Sí. A ver, vamos con la última, ¿eh? Bueno, la tecnología está creando una brecha aún mayor entre clases sociales. Pues en cierta medida sí. A ver. Pero realmente es que hay tecnología de tantos tipos y para tantas cosas. Y es verdad que un poco también lo que decía yo, cuando tengamos unos asistentes reales que te ayuden realmente, la brecha igual es menor. Pues Pero es verdad que a nivel de adquisición de tecnología, pues ahí la brecha sí que sigue siendo grande. bueno, y luego también nos comentó nuestra primera invitada en el podcast que claro, que hablamos todos de la nube, pero que la nube no es algo así blandito en el cielo, sino que son hectáreas y hectáreas de tierra ocupada y que ahí también se habla mucho, ¿no?, del norte global, el sur Sí. global y cómo afecta a los diferentes países. Sí, ya llevándolo a nivel mundial, sí, la Sí, ahí brecha ya- es... la tecnología nos separa muchísimo más las clases, eso sí. O sea, estaba pensando más a nivel local, Sí, pero también, pero es verdad que a nivel global, pues sí, genera muchas brechas. No, y esto que dices de que cuando mejore la tecnología se va a reducir tanto ahí como en el tema de la edad me ha parecido súper importante. Que a veces pensamos que es una brecha que llega para quedarse, pero bueno, que igual son medidas transitorias para paliarla hasta encontrar un equilibrio Sí. entre lo mejor de los dos mundos, ¿no? Sí, la tecnología y la no tecnología, ¿no? Bueno, y el lado humano, que yo creo que es lo más importante siempre. Ese siempre va a estar. Bueno, eso espero. Joder, Sayua, ha sido una pasada conocerte. Muchísimas gracias de verdad por venir hoy con nosotros. A ti por todo el trabajo que estás haciendo en este programa. No, bueno, sea cual sea la plataforma desde la que nos esté escuchando, yo solo espero que hayan podido disfrutar de ti tanto como he disfrutado yo conociéndonos este ratito, pero gracias por compartir tu vocación, por aceptar participar, que también hay que ponerse delante de la cámara Sí, y no es siempre verdad. es fácil. Y bueno, y sobre todo por ser toda una referente para mí y para todos los que nos están acompañando. Gracias. No, bueno, y este ha sido en realidad el objetivo que hemos tenido siempre con este podcast, ¿no? Ofrecer referentes de nuestro entorno, que los tenemos, que al final lo más importante, todos admiramos, yo en mi caso, a mi madre, a la vecina y que los tenemos a nuestro alrededor, y no solo en los laboratorios, a los científicos. Y bueno, a todos los que nos seguís, no os olvidéis de que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, que son @STEMlab_Vizcaya, y por una última vez, al menos en esta temporada, no os olvidéis de que la ciencia necesita vuestro talento. Ez tu zientziak zeuen talentuaren beharra daukala. Eskerrik asko.